En las calles empedradas de Medellín, el llanto de un niño rompe el bullicio de la tarde. Mateo, con apenas 8 años y el estómago vacío, suplica por un pedazo de pan. Don Rafael, un panadero anciano marcado por pérdidas irreparables, escucha ese llanto y algo en su interior se quiebra. Lo que comienza como un simple gesto de caridad se convertirá en un viaje desgarrador que desafiará todo lo que ambos creían saber sobre familia, perdón y redención. Pero hay secretos que aún no han salido a la luz y una madre desesperada que cambiará todo. Dale like y suscríbete para más historias emocionantes cada día. Activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda mucho. Capítulo 1. El llanto que cambió todo. La tarde caía sobre Medellín como un manto naranja que teñía las fachadas coloniales del barrio El Poblado. Don Rafael caminaba con paso cansado por la calle 10. Sus 65 años pesaban más en los días grises como este. Acababa de cerrar su panadería El Aroma del Hogar después de 40 años de amasar pan. 40 años de rutina que lo mantenían vivo, pero no necesariamente viviendo. El sonido lo detuvo en seco. Era un llanto. No el llanto común de un niño caprichoso, sino ese sollozo entrecortado que nace desde lo más profundo del estómago vacío y del alma rota. Rafael conocía bien ese sonido. Lo había escuchado en sus propias noches de insomnio durante las últimas 2 décadas. Giró la cabeza y lo vio. Un niño pequeño, no más de 8 años, sentado en la acera junto a la farmacia San José. Tenía el cabello negro despeinado, la camiseta gris varias tallas más grande, y sus pies descalzos columpiaban nerviosamente sobre el borde de la acera. Pero lo que partió el corazón de Rafael fueron sus ojos, enormes, oscuros, llenos de lágrimas que caían sin control sobre sus mejillas sucias. «Por favor, tengo hambre. Solo un pan», repetía el niño con voz quebrada a los transeúntes que pasaban acelerados, desviando la mirada, perdidos en sus teléfonos celulares o en sus propios problemas. Rafael sintió que algo en su pecho se contraía dolorosamente. Por un momento, no vio al niño que tenía frente a él, sino a otra persona, otro rostro que habitaba permanentemente en sus pesadillas. Sacudió la cabeza intentando alejar los recuerdos, pero sus piernas ya se movían hacia el pequeño. «Oye, muchacho», dijo Rafael, su voz más áspera de lo que pretendía por la emoción contenida. El niño levantó la vista, los ojos enrojecidos y asustados, como un animal herido que no sabe si el humano viene a ayudarlo o a darle el golpe final. «¿Tienes hambre?», preguntó Rafael, suavizando el tono. El niño asintió rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Me llamo Mateo, señor. No he comido desde ayer. Mi mamá... ella no pudo...». La voz se le quebró nuevamente. Rafael sintió un nudo en la garganta. Había algo en la dignidad con la que este niño pedía, en la vergüenza que reflejaba su rostro, que lo diferenciaba de otros niños de la calle que había visto. Este no era un niño acostumbrado a mendigar, era un niño que la vida había arrinconado hasta este punto. «Ven conmigo», dijo Rafael extendiendo su mano arrugada. Mateo dudó, sus ojos viajando de la mano del anciano hacia la calle, como calculando si podía confiar. «Tengo una panadería a 2 cuadras de aquí. Te daré algo de comer, algo caliente. No tienes que tener miedo». La promesa de comida caliente fue suficiente. Mateo tomó la mano de Rafael con sus pequeños dedos fríos y temblorosos. Caminaron en silencio las 2 cuadras, Rafael acortando su paso para igualar el del niño. Algunos vecinos los miraron con curiosidad. Doña Mercedes, la vecina entrometida, levantó una ceja desde su ventana, pero Rafael no le prestó atención. La panadería estaba cerrada, pero Rafael abrió la puerta trasera que daba directamente a la cocina. El aroma del pan recién horneado aún flotaba en el aire, mezclado con el olor dulce de la canela y el chocolate. Mateo inhaló profundamente. Sus ojos se iluminaron por primera vez. «Siéntate aquí»,
indicó Rafael, señalando un taburete de madera junto a la mesa de trabajo. Voy a prepararte algo. Mientras calentaba leche en una olla pequeña, Rafael observaba de reojo al niño. Mateo miraba todo con asombro. Las bandejas de metal colgadas en la pared, el horno industrial que aún desprendía calor, los estantes llenos de moldes y utensilios. Sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Rafael preparó un plato generoso. 3 pandebonos recién hechos, un pedazo grande de pan de queso y 2 almojábanas. Vertió la leche caliente con chocolate en una taza grande de cerámica azul. Colocó todo frente a Mateo, quien miraba el festín con los ojos desorbitados. «Come despacio, o te dolerá el estómago», advirtió Rafael con voz suave. Pero Mateo no pudo contenerse. Tomó el primer pan de bono y lo devoró en 3 mordidas enormes. Luego el segundo. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez mezcladas con sonrisas entre bocados. Era desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Rafael se sentó frente a él, sus propias manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café negro que no recordaba haber servido. Observaba al niño comer con una mezcla de satisfacción y dolor que no podía explicar. «¿Dónde está tu madre ahora, Mateo?», preguntó finalmente, cuando el niño disminuyó el ritmo de su comida. Mateo bajó la mirada. Sus dedos jugaban nerviosamente con las migajas sobre el plato. «Ella tuvo que ir a trabajar. A veces trabaja muchas horas y yo me quedo solo. Dice que va a traer comida, pero a veces no puede». Las palabras del niño estaban cuidadosamente escogidas para proteger a su madre. Rafael lo reconoció inmediatamente, esa lealtad inquebrantable de los hijos hacia los padres, incluso cuando éstos fallan. «¿Y tu padre?» «No lo conozco, señor. Siempre ha sido solo mamá y yo. Ella es buena, de verdad lo es», se apresuró a agregar Mateo, como si temiera que Rafael fuera a juzgarla. «Solo que a veces las cosas se ponen difíciles». Rafael asintió lentamente. No presionaría más por ahora. Conocía el peso de los secretos familiares, de las verdades que duelen demasiado para ser dichas en voz alta. «¿Dónde vives?» Mateo señaló vagamente hacia el este. «Por el barrio Triste, cerca del río, en una pieza que alquilamos, el barrio Triste». Rafael conocía bien esa zona. Calles estrechas, edificios deteriorados, lugar donde se refugiaban aquellos que la ciudad había olvidado. Un nudo se formó en su garganta. «¿Vas a la escuela, Mateo?» El niño negó con la cabeza. La vergüenza coloró sus mejillas. «Antes iba, pero hace como 6 meses que no. Mamá dice que pronto voy a volver, cuando las cosas mejoren». 6 meses. 6 meses de un niño de 8 años sin educación, probablemente solo la mayor parte del tiempo, pasando hambre. La indignación burbujeó en el pecho de Rafael, pero no contra el niño, sino contra un mundo que permitía que esto sucediera. Mateo terminó el último bocado y bebió el chocolate caliente hasta la última gota. Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Rafael con esos ojos enormes, llenos de gratitud. «Gracias, señor. Muchísimas gracias. Esto es lo más rico que he comido en mucho tiempo». Algo se rompió dentro de Rafael en ese momento. No fue un sonido físico, sino algo más profundo, como una represa que había estado conteniendo emociones durante 20 años y finalmente cedía. Sin pensarlo, extendió su mano y acarició torpemente la cabeza del niño. «¿Cómo te llamas tú, señor?», preguntó Mateo. «Rafael. Don Rafael para los vecinos, pero tú puedes llamarme solo Rafael». «Don Rafael», repitió Mateo, probando el nombre. «¿Usted hace todo este pan solo?» «Sí, bueno, tengo una ayudante que viene en las mañanas, pero la mayor parte la hago yo. Lo he hecho toda mi vida». Los ojos de Mateo brillaron con admiración. «Debe ser hermoso hacer cosas que hacen feliz a la gente». La simplicidad y la profundidad de esa observación golpearon a Rafael como un puñetazo. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en su trabajo como algo que traía felicidad? ¿Cuándo había dejado de ser un acto de amor para convertirse simplemente en rutina, en una forma de llenar las horas vacías? Sí,
Supongo que lo es, respondió con voz ronca. Se quedaron en silencio por un momento, el tic-tac del reloj de pared marcando los segundos. Afuera, la tarde se transformaba en noche. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas a través de las ventanas. «Debería irme», dijo finalmente Mateo, deslizándose del taburete. «Mamá se preocupará si no estoy cuando llegue». Rafael asintió, aunque algo en su interior gritaba que no dejara ir al niño, que lo protegiera de lo que fuera que le esperaba allá afuera. Pero no tenía derecho, apenas lo conocía. Caminó hacia la vitrina de la panadería y llenó una bolsa grande con pan. Pan de quesos, pan de bonos, almojábanas, roscones y un pedazo grande de torta de chocolate. «Lleva esto para ti y tu mamá», dijo, entregándole la bolsa a Mateo. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas nuevamente. «No puedo aceptar todo esto, es demasiado». «Claro que puedes». Y Mateo... Rafael se agachó para quedar a la altura del niño. Sus rodillas protestaron por el esfuerzo. «Mañana, si tienes hambre de nuevo, vienes aquí. ¿Me oyes? No te quedes llorando en la calle. Vienes directo aquí». Mateo lo miró con tal intensidad que Rafael sintió que el niño podía ver directamente dentro de su alma rota. «¿De verdad, don Rafael? ¿De verdad?» Mateo se lanzó hacia adelante y abrazó a Rafael con fuerza, la bolsa de pan colgando de su mano. Rafael se quedó rígido por un segundo. Su cuerpo había olvidado cómo recibir afecto, pero luego sus brazos se levantaron lentamente y devolvieron el abrazo, apretando al niño contra su pecho. Cuando Mateo se separó y corrió hacia la puerta, Rafael lo vio desaparecer en la creciente oscuridad de la calle, la bolsa de pan rebotando contra su pierna. Se quedó de pie en el umbral de la puerta durante largo rato. Una brisa fresca despeinó su cabello gris. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Yacía en su cama en el apartamento pequeño sobre la panadería, mirando el techo con manchas de humedad que conocía de memoria. Pero por primera vez en años, no eran los fantasmas de su pasado los que lo mantenían despierto. Era el recuerdo de unos ojos oscuros llenos de lágrimas, de una vocecita quebrada pidiendo solo un pan, de unos brazos pequeños abrazándolo con gratitud. Se levantó antes del amanecer, como siempre, y comenzó su rutina de amasar y hornear. Pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, esperando, sin admitírselo a sí mismo, ver una pequeña figura aparecer en la calle. El sol ya estaba alto cuando Mateo finalmente apareció. Rafael estaba atendiendo a una cliente cuando lo vio parado afuera de la vitrina, dudando si entrar. Sus ropas eran las mismas del día anterior, quizás un poco más sucias, pero sus ojos brillaban con anticipación. Rafael le hizo un gesto para que entrara. Mateo empujó la puerta tímidamente. El cascabel sobre la puerta tintineó alegremente. «Buenos días, don Rafael», dijo con voz suave. «Buenos días, Mateo. ¿Desayunaste?» El niño negó con la cabeza. «Mamá tuvo que salir temprano». Rafael no hizo más preguntas. Simplemente preparó un desayuno abundante. Huevos revueltos, arepa con queso, chocolate caliente y pan fresco. Colocó todo en la pequeña mesa en la trastienda y le indicó a Mateo que se sentara. Así comenzó una rutina que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Mateo aparecía cada mañana, a veces temprano, a veces al mediodía. Rafael le daba de comer, y el niño se quedaba ayudando en pequeñas tareas: barrer el piso, organizar los moldes, limpiar las mesas. Hablaban poco, pero había una comunicación silenciosa entre ellos, un entendimiento mutuo de dos almas solitarias que habían encontrado refugio una en la otra. Pero Rafael sabía que esto no podía durar para siempre. Había preguntas sin responder, una madre ausente que eventualmente aparecería, y una situación que no podía resolverse simplemente con pan y chocolate caliente. Una semana después del primer encuentro, cuando Rafael estaba enseñando a Mateo cómo amasar la masa para pan de bono, la puerta de la panadería se abrió con violencia. Una mujer joven irrumpió.
Su cabello oscuro despeinado, ojeras profundas bajo sus ojos y una expresión salvaje de pánico y furia en su rostro demacrado. «¡Mateo!», gritó con voz áspera. «Te he estado buscando por toda la ciudad». El niño se congeló, sus manos cubiertas de masa. Rafael se enderezó lentamente, colocándose instintivamente entre la mujer y el niño. «¿Usted es la madre de Mateo?», preguntó con voz calmada pero firme. La mujer lo miró con ojos inyectados en sangre. Su cuerpo temblaba ligeramente. «¿Quién demonios es usted y qué hace con mi hijo?». Y en ese momento, Rafael supo que su vida tranquila y ordenada acababa de complicarse de formas que no podía haber imaginado. La verdadera historia apenas estaba comenzando. Capítulo 2. Las sombras del pasado. El silencio en la panadería era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los pocos clientes que había en ese momento se quedaron inmóviles, observando la escena con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Doña Mercedes, que casualmente había entrado a comprar pan justo en ese momento, se quedó con la boca abierta junto a la vitrina. Rafael mantuvo su posición entre Mateo y la mujer, sus manos todavía con restos de harina, su corazón latiendo aceleradamente, pero su rostro manteniendo una calma que había aprendido en décadas de soledad. «Señora, cálmese, por favor», dijo con voz firme pero respetuosa. «Mateo está bien, solo le he estado dando de comer». La mujer, a quien Rafael ahora podía observar mejor, no debía tener más de 30 años, pero su rostro mostraba el desgaste de alguien que había vivido el doble. Sus ropas estaban arrugadas, una blusa rosada con una mancha en el hombro y unos jeans desgastados. Pero lo que más impactó a Rafael fueron sus manos temblorosas y la forma en que sus ojos se movían erráticamente por la habitación, como buscando amenazas en cada rincón. «¿Darle de comer?», su voz subió una octava. «¿Y quién le dio permiso?». «Es mi hijo. No pueden simplemente llevarse a los niños de la calle». «Mamá, por favor». La voz de Mateo sonó pequeña detrás de Rafael. «Don Rafael es bueno. Solo me ayudó porque tenía hambre». Las palabras de su hijo parecieron atravesar la furia de la mujer como una flecha. Su expresión se suavizó por un momento, el dolor reemplazando a la rabia. Se tambaleó ligeramente, como si sus piernas no pudieran sostenerla. «Mateo, ven aquí ahora», ordenó, pero su voz ya había perdido fuerza. El niño miró a Rafael con ojos suplicantes, buscando guía. Rafael asintió suavemente y se hizo a un lado. Mateo caminó lentamente hacia su madre, dejando huellas de harina en el piso. Cuando llegó junto a ella, la mujer lo agarró del brazo con más fuerza de la necesaria y lo jaló hacia su cuerpo en un abrazo desesperado. «No vuelvas a desaparecer así», susurró contra su cabello. «Me vuelves loca de preocupación». Rafael observaba la escena con el corazón encogido. Podía ver el amor de una madre en ese abrazo, pero también podía ver algo más: el temor, la desesperación y quizás culpa. «Señora», dijo Rafael suavemente, «¿podemos hablar un momento? A solas, si prefiere. Mateo puede quedarse aquí con doña Mercedes». La mujer levantó la vista, sus ojos encontraron los de Rafael. Había desconfianza allí, pero también un cansancio tan profundo que Rafael lo reconoció inmediatamente. Era el mismo cansancio que él veía en el espejo cada mañana. «¿Para qué?», preguntó con voz áspera. «No necesito caridad de nadie». «No es caridad», respondió Rafael. «Es una conversación entre adultos que se preocupan por el mismo niño». Hubo un largo momento de silencio. Finalmente, la mujer asintió levemente. «Está bien, pero solo un momento». Rafael le hizo un gesto a doña Mercedes, quien a pesar de su naturaleza chismosa, tenía un corazón bondadoso. Ella tomó a Mateo de la mano y lo llevó a la mesa del rincón, ofreciéndole un jugo y un pastel de guayaba. Rafael guió a la mujer hacia la trastienda, cerrando la puerta de vidrio que los separaba del área de ventas, pero que aún les permitía ver a Mateo.
Se sentaron en los taburetes junto a la mesa de trabajo, el olor del pan recién horneado llenando el espacio entre ellos. Me llamo Rafael, Rafael Mendoza. Esta panadería ha sido mía por 40 años. La mujer lo miró con ojos cansados. Carmela, Carmela Rodríguez. Mucho gusto, Carmela. Sé que esto debe ser difícil para usted, encontrar a su hijo con un extraño. Pero quiero que sepa que nunca fue mi intención causar problemas o interferir. Hace una semana vi a Mateo llorando en la calle, pidiendo pan. Solo quise ayudar. ¿Y qué? La voz de Carmela sonó defensiva. ¿Ahora va a llamar al bienestar familiar? ¿Va a decir que soy una mala madre? No, respondió Rafael firmemente. No voy a llamar a nadie, pero necesito entender qué está pasando. Mateo viene aquí todos los días, a veces sin haber comido en 24 horas. Dice que usted trabaja muchas horas. Carmela desvió la mirada, sus manos temblaban sobre su regazo. Rafael notó las marcas en sus brazos, algunas viejas, algunas más recientes. Su corazón se hundió. Trabajo cuando puedo, dijo finalmente Carmela, su voz apenas un susurro. Limpio casas, lavo ropa, hago lo que sea, pero a veces no es suficiente, y a veces yo... Se detuvo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. A veces no soy suficiente para él. La vulnerabilidad cruda en su voz desarmó a Rafael. Había venido preparado para juzgar, para exigir explicaciones, pero se encontró frente a una mujer quebrada que luchaba contra demonios que él no podía ver, pero que podía intuir. Carmela, ¿tiene problemas con...? No terminó la pregunta, pero señaló sutilmente sus brazos. Ella siguió su mirada y rápidamente se jaló las mangas de su blusa para cubrirse. Eso no es asunto suyo, respondió bruscamente. Tiene razón, admitió Rafael. No es mi asunto, pero Mateo sí lo es. Ese niño está pasando hambre, está solo la mayor parte del tiempo y está asustado. Eso me importa. ¿Y usted qué sabe de crianza? Carmela lo miró con ojos desafiantes. ¿Tiene hijos? ¿Sabe lo que es tratar de sobrevivir cada día sin dinero, sin ayuda, sin nadie? La pregunta golpeó a Rafael como un puño en el estómago. Por un momento, el presente se desvaneció y fue transportado 20 años atrás. Una carretera mojada por la lluvia, las risas de su esposa Elena en el asiento del copiloto, su hija Lucía, de 7 años, cantando en el asiento trasero. «Papá, ¿puedo ayudarte a hacer pan mañana?» «Claro que sí, mi amor. Haremos tu favorito, pan de bonos con mucho queso». El destello de luces, el camión que venía en dirección contraria, invadiendo su carril, el grito, el impacto, y luego silencio. «¿Don Rafael?» La voz de Carmela lo trajo de vuelta al presente. «¿Está bien?» Rafael parpadeó, dándose cuenta de que había lágrimas en sus ojos. Se las limpió torpemente con el dorso de la mano. «Sí, tuve una hija», dijo con voz ronca. «Se llamaba Lucía, tenía 7 años. Murió hace 20 años en un accidente automovilístico, junto con mi esposa». El rostro de Carmela se suavizó inmediatamente. La hostilidad en sus ojos se transformó en comprensión y dolor compartido. «Lo siento mucho», susurró. «Yo también lo siento», respondió Rafael. «Siento no haber podido protegerlas. Cada día durante 20 años me he preguntado qué hubiera sido diferente si hubiera tomado otra ruta, si hubiera conducido más despacio, si hubiera...» Su voz se quebró. Se quedaron en silencio. Dos extraños unidos por el dolor y la pérdida, cada uno cargando sus propias cadenas invisibles. «Yo no quise que mi vida fuera así», dijo finalmente Carmela, su voz apenas audible. «Cuando quedé embarazada de Mateo, su padre desapareció. Mi familia me rechazó. Tenía 18 años y estaba sola. Trabajé duro, tanto como pude, pero luego las cosas se pusieron difíciles. El dinero nunca alcanzaba. El dolor nunca desaparecía, y alguien me ofreció algo que lo hacía más fácil, algo que hacía que el mundo doliera menos». «¿Cuánto tiempo llevas luchando con esto?», preguntó Rafael suavemente. 3 años, admitió Carmela. «He intentado dejarlo, lo juro que sí. Por Mateo lo intento todos los días, pero es como
Es como si algo dentro de mí estuviera roto y no supiera cómo arreglarlo. Rafael extendió lentamente su mano sobre la mesa, dejándola ahí como una oferta, no una exigencia. Después de un momento, Carmela colocó su mano temblorosa sobre la de él. «Yo también estoy roto, Carmela», dijo Rafael. «He estado roto durante 20 años y no tengo todas las respuestas, pero sé que ese niño allá afuera», señaló hacia donde Mateo estaba sentado con doña Mercedes, «es especial. Tiene algo que la mayoría de nosotros perdimos hace mucho tiempo. Esperanza». Carmela miró hacia su hijo. Las lágrimas caían libremente ahora. «No quiero perderlo», sollozó. «Es lo único bueno que he hecho en mi vida. Pero tengo tanto miedo de que el bienestar familiar venga y me lo quite, de que vean que soy una madre terrible y...» «No eres una madre terrible», la interrumpió Rafael firmemente. «Una madre terrible no estaría aquí, preocupándose. Una madre terrible no lucharía cada día como tú lo haces. Estás enferma, Carmela, pero enfermedad no es lo mismo que maldad». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Carmela desesperada. «¿Cómo lo protejo cuando ni siquiera puedo protegerme a mí misma?». Rafael pensó cuidadosamente antes de responder. No era psicólogo, no era trabajador social, solo era un viejo panadero con su propio equipaje emocional. Pero había algo en esta situación que se sentía como destino, como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de hacer algo significativo. «Déjame ayudar», dijo finalmente. «No estoy diciendo que tenga todas las respuestas, pero podemos empezar con algo simple. Deja que Mateo venga aquí durante el día. Le daré de comer. Se mantendrá seguro y tú podrás trabajar o hacer lo que necesites hacer sin preocuparte por él. No es una solución permanente, pero es un comienzo». Carmela lo miró con incredulidad mezclada con esperanza. «¿Por qué haría eso por nosotros? Somos extraños». «Porque Mateo me recuerda que todavía hay bondad en el mundo», respondió Rafael honestamente. «Porque cuando lo veo una oportunidad de hacer algo que importa, y porque tal vez, solo tal vez, ayudándolos a ustedes, puedo empezar a sanar algo dentro de mí mismo». Carmela se cubrió el rostro con las manos y lloró. Fueron sollozos profundos, liberadores, el tipo de llanto que viene cuando las defensas finalmente se derrumban. Rafael se levantó y torpemente le dio palmaditas en el hombro, incómodo con la intimidad emocional, pero incapaz de quedarse sentado mientras ella sufría. Cuando finalmente se calmó, Carmela levantó la vista, sus ojos rojos, pero más claros que antes. «Está bien», dijo con voz temblorosa, «pero con condiciones. No voy a ser una carga. Puedo venir por las tardes y ayudar a limpiar la panadería, o lo que necesite. Y esto es temporal, hasta que pueda arreglar las cosas». Rafael asintió, respetando su necesidad de mantener algo de dignidad. «Trato hecho». Abrieron la puerta de la trastienda y encontraron a Mateo mirándolos ansiosamente. Su pequeño rostro estaba tenso con preocupación, como si esperara que esta conversación terminara con él siendo arrancado de la única estabilidad que había encontrado. «Mateo, ven aquí, mi amor», llamó Carmela, su voz más suave ahora. El niño corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. Carmela lo abrazó fuertemente, enterrando su rostro en su cabello. «Estamos en problemas, mamá», susurró Mateo. «No, bebé. Todo está bien. Don Rafael y yo hemos acordado que puedes venir aquí durante el día mientras yo trabajo. ¿Te gustaría eso?». Los ojos de Mateo se iluminaron como estrellas. «¿De verdad? ¿Puedo venir todos los días?». «Todos los días», confirmó Rafael con una pequeña sonrisa. Esa tarde, después de que Carmela y Mateo se fueron juntos, Rafael cerró la panadería y subió a su apartamento. Se sentó en su viejo sillón de cuero, el mismo donde solía leer cuentos a Lucía antes de dormir, y por primera vez en 20 años se permitió sentir algo más que dolor al recordar. Sacó una fotografía de un cajón, una imagen descolorida de él, Elena y Lucía en la playa de Santa Marta.
Elena sonreía radiante, Lucía hacía una mueca cómica y él los abrazaba a ambos. Había guardado esta foto durante años, incapaz de mirarla sin desmoronarse. Elena, susurró a la fotografía, creo que finalmente encontré una razón para seguir amasando pan. Creo que este niño necesita lo que yo necesito darle. No sé si esto está bien o mal, pero se siente como si tú me lo hubieras enviado. El apartamento permaneció en silencio, pero Rafael sintió una paz que no había experimentado en décadas. Tal vez no podía traer de vuelta a su familia, pero podía honrar su memoria ayudando a salvar a otra. Pero lo que Rafael no sabía era que las siguientes semanas pondrían a prueba esta frágil paz de formas que nunca imaginó, porque algunas heridas son tan profundas que un simple acuerdo y buenas intenciones no son suficientes para sanarlas, y los demonios de Carmela pronto rugirían más fuerte que nunca. Capítulo 3. Dos mundos que chocan. Las siguientes 2 semanas trajeron una rutina que ninguno de los tres había conocido en mucho tiempo. Mateo llegaba a la panadería cada mañana a las 7 en punto, su rostro iluminándose al ver a Rafael ya trabajando en la cocina. El viejo panadero le había dado un delantal pequeño, adaptado a su tamaño, y le enseñaba tareas simples: cómo tamizar la harina, cómo medir los ingredientes con precisión, cómo reconocer cuando la masa había alcanzado la consistencia perfecta. La panadería es como la vida, Mateo, le decía Rafael mientras amasaban juntos. Requiere paciencia, dedicación y amor. Si le pones amor a lo que haces, la gente lo puede saborear. Mateo absorbía cada palabra como una esponja. Por primera vez en su corta vida tenía estructura, propósito y algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Carmela cumplía su parte del acuerdo. Cada tarde, alrededor de las 5, aparecía para limpiar la panadería. Barría, trapeaba, limpiaba las vitrinas y organizaba el almacén. Al principio había tensión entre ella y Rafael, una incomodidad que venía de ser dos extraños obligados a compartir un espacio por el bienestar de un niño. Pero gradualmente algo cambió. Era una tarde de viernes. La panadería estaba particularmente ocupada, y Rafael estaba abrumado atendiendo a una fila de clientes impacientes. Carmela, que había llegado temprano ese día, observó la situación y sin decir palabra, se lavó las manos y se colocó detrás del mostrador. ¿Quién sigue?, preguntó con voz clara, su primera sonrisa genuina en semanas iluminando su rostro. Rafael la miró sorprendido, pero agradecido. Trabajaron juntos como un equipo bien aceitado, ella tomando pedidos mientras él envolvía el pan y manejaba la caja registradora. Mateo ayudaba llevando bandejas de la cocina, su pequeño pecho hinchado de orgullo por contribuir. Cuando el último cliente se fue y colgaron el letrero de «cerrado», los tres se derrumbaron en las sillas, exhaustos pero satisfechos. «Fue una locura», dijo Carmela limpiándose el sudor de la frente. «Viernes locos siempre son así», respondió Rafael con una sonrisa cansada. «Pero lo manejaste muy bien. ¿Dónde aprendiste a atender clientes?» Carmela se encogió de hombros. Antes de que las cosas se pusieran difíciles, trabajé en una tienda de ropa por un par de años. Era buena en eso. Hablar con la gente, hacerlos sentir bienvenidos. Rafael notó el destello de nostalgia en sus ojos, el recordatorio de una versión de sí misma que había perdido en el camino. «Bueno, si te interesa, podrías ayudar en las mañanas también. No puedo pagarte mucho, pero algo es mejor que nada». Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Me vendría bien la ayuda y tú eres buena en esto». Fue entonces cuando Mateo, que había estado escuchando en silencio, saltó de su silla y abrazó a ambos adultos simultáneamente, sus pequeños brazos apenas alcanzando para rodearlos. «Vamos a ser como una familia», exclamó con alegría pura. Las palabras del niño colgaron en el aire. Rafael y Carmela intercambiaron miradas, ambos conscientes de lo peligroso que era esa fantasía.
pero incapaces de romper el corazón del niño con la realidad. Sin embargo, no todos en el barrio veían esta nueva dinámica con buenos ojos. Doña Mercedes, la vecina entrometida, había estado observando la situación con creciente preocupación. Una tarde, mientras Rafael cerraba la panadería, ella apareció con una expresión seria en su rostro arrugado. «Rafael, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Rafael suspiró internamente. Conocía ese tono. «¿Sobre qué, Mercedes?» «Sobre esa mujer y ese niño. La gente está hablando». «¿Qué están diciendo?», preguntó Rafael, una nota de irritación filtrándose en su voz. «Que es inapropiado. Un hombre viejo, solo, con un niño que no es su familia. Y esa mujer... Rafael, yo la he visto. Tiene todas las señales. Sé lo que eso significa». «Mercedes, no sabes de lo que estás hablando», dijo Rafael firmemente. «No, he vivido en este barrio por 60 años. Sé reconocer a alguien que lucha con vicios, y estoy preocupada por ti, Rafael. Eres un buen hombre, pero esto podría meterte en problemas. ¿Qué pasa si algo le ocurre a ese niño mientras está contigo? ¿Qué pasa si las autoridades se involucran?» Rafael sintió una oleada de furia que lo sorprendió por su intensidad. «Ese niño estaba muriendo de hambre en la calle, Mercedes. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que pasara de largo?» «Por supuesto que no», respondió Mercedes, suavizando ligeramente su tono. «Pero hay formas correctas de ayudar. Servicios sociales, iglesias, organizaciones. No puedes simplemente adoptar a un niño extraño y a su madre problemática». «No los estoy adoptando. Solo les estoy dando una oportunidad de sobrevivir». Mercedes suspiró profundamente. «Rafael, solo ten cuidado. Es todo lo que digo. Las buenas intenciones no siempre son suficientes». Esa conversación perturbó a Rafael más de lo que quería admitir. Esa noche, solo en su apartamento, las dudas comenzaron a infiltrarse. ¿Estaba siendo irresponsable? ¿Estaba poniendo a Mateo en riesgo al involucrarse sin experiencia en este tipo de situaciones? Pero entonces recordaba los ojos de Mateo iluminándose cuando aprendía algo nuevo, la forma en que Carmela se enderezaba un poco más cada día que lograba mantenerse limpia, y sabía que no podía retractarse ahora. El verdadero desafío llegó una semana después. Era un martes por la tarde. Mateo estaba en la trastienda haciendo su tarea. Rafael había insistido en que volviera a estudiar, al menos con libros que compró en una librería usada, cuando la puerta de la panadería se abrió violentamente. Un hombre entró, de unos 40 años, con tatuajes visibles en el cuello y una mirada que hacía que los clientes presentes se encogieran instintivamente. Miró alrededor con ojos calculadores hasta que los posó en Carmela, quien estaba limpiando las mesas. «Carmela», dijo con voz áspera, «tenemos que hablar». Carmela se congeló, el trapo de limpieza cayendo de sus manos. Su rostro perdió todo color. «Javier, no deberías estar aquí», susurró. «¿No debería estar aquí?» El hombre llamado Javier se rió sin humor. «Me debes dinero, Carmela, mucho dinero, y has estado evitándome». Rafael emergió de la trastienda, colocándose instintivamente entre Javier y Carmela. «Señor, le voy a pedir que se retire. Esta es un negocio privado». Javier miró a Rafael como si acabara de notar su presencia. «¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo protector?» Su voz goteaba sarcasmo. «Soy el dueño de esta panadería, y le estoy pidiendo educadamente que se vaya». Javier dio un paso hacia Rafael, su postura amenazante. «Viejo, esto no es asunto tuyo. Carmela me debe 3 millones de pesos. Ya he sido paciente, pero se acabó el tiempo». «Javier, por favor», la voz de Carmela temblaba. «Te dije que necesitaba más tiempo». «Estoy trabajando, estoy juntando el dinero». «¿Trabajando?». Javier se rió amargamente. «¿En esta panadería de porquería? Te tomaría años pagar lo que me debes, y yo no tengo años, Carmela». Rafael sintió su corazón latir aceleradamente, pero mantuvo su voz firme. «¿Cuánto dice que le debe?» 3 millones, repitió Javier, ahora mirando a Rafael con interés renovado. «¿Por qué? ¿Vas a pagar las deudas de tu empleadita?»
Rafael hizo un cálculo mental rápido. 3 millones de pesos era una suma significativa, pero no imposible. Tenía ahorros, dinero que había acumulado durante años sin tener en qué gastarlo. Si le pago la deuda, ¿dejará a Carmela en paz? «Rafael, no», exclamó Carmela. «No puedes hacer eso, no es tu responsabilidad». Javier sonrió mostrando un diente de oro. «Ah, qué interesante. El viejo tiene corazón de héroe. Sí. Si me pagas los 3 millones hoy, consideraremos el asunto cerrado». «Dame tu número de cuenta», dijo Rafael, su voz fría como el hielo. «Te haré la transferencia ahora mismo». «Rafael, por favor». Carmela tenía lágrimas en los ojos. «No hagas esto». Pero Rafael ya había sacado su teléfono. En 5 minutos la transferencia estaba hecha. Javier verificó su cuenta bancaria, asintió con satisfacción y sin decir otra palabra salió de la panadería. El silencio que siguió era ensordecedor. Carmela se dejó caer en una silla, sollozando incontrolablemente. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Ahora te debo a ti. Todo esto era para no deber nada a nadie, para ser independiente, y ahora...» Rafael se sentó frente a ella, sus rodillas protestando por el esfuerzo. «No me debes nada, Carmela». «Por supuesto que te debo», gritó ella. «3 millones de pesos. ¿Cómo voy a pagarte eso alguna vez?» «No quiero que me pagues», dijo Rafael calmadamente. «Ese dinero estaba sentado en un banco, sin hacer nada. Al menos ahora sirvió para algo importante. Pero no entiendes». Carmela se cubrió el rostro con las manos. «Ese dinero era por drogas, Rafael. Drogas que consumí, que me destruyeron, y tú acabas de pagar por mi destrucción». «No». Rafael tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Pagué por tu libertad. Hay una diferencia». Fue entonces cuando Mateo salió de la trastienda, sus ojos grandes y asustados. «Mamá, ¿por qué lloras?» Carmela rápidamente se limpió las lágrimas e intentó sonreír. «Estoy bien, bebé. Solo estoy agradecida con don Rafael». Esa noche, después de que Carmela y Mateo se fueron, Rafael se quedó en la panadería vacía, cuestionándose cada decisión que había tomado. ¿Había hecho lo correcto o acababa de habilitar una situación insostenible? No tenía respuestas, solo tenía la esperanza de que el amor y la fe podían ser suficientes. Pero en el barrio triste, en una habitación pequeña y húmeda, Carmela miraba a su hijo dormido y sentía el peso de la deuda, no la financiera sino la emocional, aplastándola. Y en su bolsillo, la tarjeta de visita de Javier con otro número anotado detrás, el de su antiguo dealer. La tentación nunca descansa. Solo espera el momento perfecto para atacar. Capítulo 4. El pacto silencioso. Los días que siguieron al incidente con Javier trajeron una tensión palpable a la panadería. Carmela trabajaba con una intensidad casi maníaca, llegando más temprano, quedándose más tarde, como si pudiera expiar su deuda con Rafael a través de trabajo físico puro. Limpiaba cada rincón hasta que brillaba, organizaba el inventario con precisión militar y atendía a los clientes con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rafael la observaba con creciente preocupación. Reconocía la culpa cuando la veía. Había vivido con ella durante 20 años. Sabía cómo podía consumir a una persona desde adentro, cómo podía transformar la gratitud en resentimiento y el amor en autodestrucción. Fue el padre Julián quien finalmente intervino. El sacerdote de la parroquia San Antonio era una presencia constante en el barrio, un hombre de 50 años con canas prematuras y una risa contagiosa que contrastaba con la solemnidad de su profesión. Había conocido a Rafael desde que éste llegó al barrio hace 4 décadas y había oficiado el funeral de Elena y Lucía. Un miércoles por la tarde entró a la panadería justo cuando Carmela estaba fregando el piso por tercera vez ese día. «Rafael, necesito hablar contigo», dijo el padre Julián. Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Se sentaron en la trastienda.
la misma mesa donde Rafael y Carmela habían tenido su primera conversación honesta semanas atrás. El sacerdote estudió a Rafael con ojos penetrantes. «Doña Mercedes vino a verme», comenzó. «Está preocupada por ti». Rafael suspiró. «Mercedes siempre está preocupada por algo. Tal vez, pero esta vez tiene razón en estarlo. Rafael, sé que tienes buenas intenciones, pero esta situación con Carmela y Mateo es complicada. Y me enteré de lo que hiciste, pagando esa deuda. ¿Cómo te...?» Rafael se detuvo. «Mercedes, Mercedes», confirmó el padre Julián con una pequeña sonrisa. «Escucha, no estoy aquí para juzgarte, pero sí estoy aquí para asegurarme de que sepas en qué te estás metiendo. Carmela está luchando contra una adicción muy seria. He trabajado con muchas personas en su situación. Es un camino largo y extremadamente difícil. Lo sé», dijo Rafael en voz baja. «¿Pero qué se supone que deba hacer? ¿Darles la espalda?» «No», respondió el padre Julián firmemente. «Pero tampoco puedes salvarla solo con fuerza de voluntad y dinero. Necesita ayuda profesional, Rafael. Terapia, posiblemente rehabilitación, apoyo constante de gente que entiende por lo que está pasando. ¿Y dónde se supone que conseguiremos eso?» La frustración teñía la voz de Rafael. «¿Sabes cuánto cuesta un centro de rehabilitación privado? Y los públicos tienen listas de espera de meses». El padre Julián se inclinó hacia adelante. «Conozco un programa, La Casa de la Esperanza, dirigido por la hermana Lucía en el barrio Laureles. Es un centro residencial para mujeres con adicciones, pero también ofrecen programas ambulatorios. No es gratis, pero es accesible y, más importante, funciona». Rafael sintió una chispa de esperanza. «¿Crees que Carmela aceptaría ir?» «Esa es la pregunta correcta», dijo el padre Julián. «La recuperación solo funciona si la persona realmente quiere recuperarse. Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Entonces, ¿qué sugieres? Habla con ella, honestamente, sin juicios, y deja que ella tome la decisión. Pero también necesitas establecer límites, Rafael, por el bien de Mateo y por el tuyo propio». Esa noche, después de cerrar la panadería, Rafael pidió a Carmela que se quedara un momento. Mateo estaba en la trastienda, entretenido con un rompecabezas que doña Mercedes le había regalado. «Carmela, necesitamos hablar sobre lo que pasó con Javier», comenzó Rafael. Ella se tensó inmediatamente, sus manos comenzaron a temblar. «Ya te dije que te pagaré. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré». «No es sobre el dinero», interrumpió Rafael suavemente. «Es sobre ti, sobre lo que necesitas para realmente estar bien». Carmela lo miró con ojos cautelosos. «Estoy bien. Estoy trabajando. Estoy cuidando de Mateo. Carmela, por favor, no me mientas, y más importante, no te mientas a ti misma. He visto cómo tiemblas por las mañanas. He notado cómo desapareces al baño cada 2 horas. Sé que estás luchando». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Carmela. «No sabes lo difícil que es», susurró. «Cada día, cada maldito día, es una batalla. Y algunos días no sé si quiero seguir peleando». Rafael tomó sus manos, notando cómo temblaban entre las suyas. «Pero estás peleando. Eso es lo que importa. Pero Carmela, no tienes que pelear sola. Hay ayuda disponible». Le contó sobre la Casa de la Esperanza, sobre el programa que el padre Julián había mencionado. Carmela escuchaba en silencio, sus expresiones cambiando entre esperanza, miedo y resistencia. «¿Y Mateo?», preguntó finalmente. «Si voy a terapia, si entro a un programa, ¿qué pasa con él?» «Yo cuidaré de él», dijo Rafael sin vacilar. Durante el día, como siempre, y por las noches, hizo una pausa considerando. «Hay una habitación pequeña arriba de la panadería, junto a mi apartamento. Solía ser el cuarto de Lucía. Está vacía desde hace mucho tiempo. Mateo puede quedarse ahí mientras tú trabajas en tu recuperación». Carmela sacudió la cabeza violentamente. «No, no puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado.
¿Qué pensará la gente? Un viejo solo con un niño. No me importa lo que piense la gente, dijo Rafael firmemente. Me importa ese niño y me importas tú, y sé que la única forma en que esto funcione es si tú tienes el espacio y el apoyo para sanarte. Pero, ¿y si no puedo? La voz de Carmela se quebró. ¿Y si soy demasiado débil? ¿Y si fallo y pierdo a Mateo para siempre? Entonces fallaremos juntos, respondió Rafael. Pero al menos lo intentaremos. La alternativa es seguir como estamos, y ambos sabemos que eso no es sostenible. Hubo un largo silencio. Carmela miraba sus manos, procesando todo. Finalmente, levantó la vista. ¿Por qué haces esto? Realmente, ¿por qué? No somos nada para ti. Rafael pensó en su respuesta cuidadosamente. Cuando perdí a mi familia, perdí mi propósito. Durante 20 años solo existí. Amasaba pan porque era lo único que sabía hacer, pero no había significado detrás. Entonces Mateo apareció, llorando por un pan, y algo en mí despertó. Me dio una razón para levantarme en las mañanas que no fuera solo la rutina. Y tú me recuerdas que todos merecemos una segunda oportunidad, sin importar cuán rotos estemos. Carmela lloró abiertamente ahora, sollozos profundos que sacudían su cuerpo. Rafael se movió hacia ella y torpemente la abrazó, dejando que liberara años de dolor, vergüenza y miedo. «Está bien», susurró Carmela entre sollozos. «Lo intentaré. Iré a ese programa. Por Mateo, por mí y por ti, porque mereces ver que tu fe en nosotros no fue en vano». Al día siguiente, el padre Julián los acompañó a la Casa de la Esperanza. El centro estaba en una casa colonial restaurada, pintada de amarillo brillante, con balcones llenos de flores. La hermana Lucía, una mujer menuda de 60 años, con ojos gentiles y manos firmes, los recibió con calidez. «Carmela, bienvenida», dijo tomando las manos de la mujer más joven. «Sé que estás asustada. Todas lo están cuando llegan aquí. Pero quiero que sepas algo. Este lugar no es sobre juicio, es sobre sanación». Evaluaron a Carmela y la inscribieron en el programa ambulatorio intensivo, terapia grupal 3 veces por semana, sesiones individuales 2 veces por semana y chequeos médicos regulares. Era un compromiso de al menos 6 meses. «No será fácil», advirtió la hermana Lucía. «Habrá días en que querrás renunciar. Días en que el dolor de enfrentar tu pasado parecerá peor que el dolor de la adicción. Pero si te comprometes, si realmente te comprometes, hay esperanza». Carmela asintió, su mandíbula tensa con determinación. Esa noche ayudaron a Mateo a mudarse a la pequeña habitación arriba de la panadería. Rafael había pasado el día limpiándola, quitando las sábanas polvorientas y reemplazándolas con ropa de cama nueva. Había comprado una lámpara de noche con forma de luna y algunas estanterías para los libros y juguetes del niño. Cuando Mateo vio la habitación, sus ojos se iluminaron. «¿Esta es toda para mí?», preguntó con asombro. «Toda para ti», confirmó Rafael. «Tu mamá vendrá a visitarte todos los días, pero vas a quedarte aquí por un tiempo mientras ella se pone mejor». Mateo miró a su madre con preocupación. «¿Estás enferma, mamá?». Carmela se arrodilló frente a su hijo, tomando su rostro entre sus manos. «Sí, mi amor, estoy enferma, pero voy a hacer todo lo posible para mejorar, para poder ser la mamá que mereces. ¿Puedes ser valiente por mí?». Mateo asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te amo, mamá. Yo también te amo, más que a nada en este mundo». Los primeros días fueron los más difíciles. Carmela llegaba a su primera sesión de terapia grupal en la Casa de la Esperanza con las defensas en alto, lista para pelear. Pero escuchar las historias de otras mujeres, madres, hermanas, hijas, todas luchando contra los mismos demonios, comenzó a romper sus muros. Había Marcela, una exabogada que perdió su licencia debido a su adicción a los analgésicos. Estaba Gloria, madre de 4, cuyo esposo la dejó llevándose a los niños después de años de cocaína.
y Sofía, apenas 17 años, cuya adicción comenzó después de ser abusada por un tío. En ese círculo de sillas plegables, bajo luces fluorescentes que no perdonaban, Carmela finalmente dijo en voz alta las palabras que había estado guardando durante años. Soy adicta, y no sé cómo ser madre sin estar drogada, porque el dolor de lo que me pasó es demasiado cuando estoy sobria. La hermana Lucía, que facilitaba el grupo, asintió con comprensión. Ese es el primer paso, Carmela, reconocer la verdad. Ahora podemos empezar el verdadero trabajo. Mientras tanto, Rafael y Mateo desarrollaban su propia rutina. Por las mañanas desayunaban juntos, huevos revueltos, arepas, chocolate caliente, antes de abrir la panadería. Mateo ayudaba con tareas simples mientras Rafael horneaba. Por las tardes hacían la tarea juntos, Rafael reaprendiendo matemáticas de tercer grado y gramática española junto al niño. Por las noches, antes de dormir, Rafael le leía cuentos a Mateo. Fue durante una de estas noches, mientras leía El Principito, que Mateo preguntó: «Don Rafael, ¿tú tuviste hijos?» Rafael cerró el libro lentamente. «Sí, una hija. Se llamaba Lucía. ¿Dónde está ahora?» «Está en el cielo con su mamá. Hace mucho tiempo que se fueron». Mateo procesó esto en silencio. «¿Te pone triste hablar de ellas?» «A veces», admitió Rafael, «pero también me hace feliz recordarlas, especialmente ahora, contigo aquí. Me recuerdas que el amor no termina, solo se transforma». Mateo se acurrucó más cerca. «Yo te quiero, don Rafael». Rafael sintió lágrimas picando en sus ojos. «Yo también te quiero, pequeño». Pero no todo era paz y progreso. Una noche, 3 semanas después de comenzar el programa, Carmela no apareció para su visita habitual con Mateo. Rafael llamó a su celular repetidamente, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a asentarse. Había recaído. Estaba en peligro. Llamó al padre Julián, quien contactó a la hermana Lucía. Juntos fueron al barrio triste, a la habitación que Carmela aún mantenía, aunque ya no dormía allí. La encontraron sentada en el piso, la tarjeta de Javier en una mano y su teléfono en la otra. No había consumido, todavía, pero estaba en el filo del abismo. «Carmela», dijo la hermana Lucía suavemente, arrodillándose junto a ella, «dame el teléfono». «No puedo hacer esto», sollozó Carmela. «Es demasiado duro. Todo el tiempo estoy pensando en usar, todo el tiempo me duele, y Mateo está mejor sin mí». «Eso no es verdad y lo sabes», dijo el padre Julián firmemente. «Ese es el demonio de la adicción hablando, tratando de convencerte de que rindas». Rafael, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Carmela, mírame». Ella levantó sus ojos rojos e hinchados. «Hace 3 semanas te vi decidir pelear. Te vi elegir a tu hijo sobre tu adicción. Esa elección no fue fácil entonces y no será más fácil mañana. Pero cada día que peleas, cada día que resistes, estás construyendo la mujer que quieres ser. No la mujer que el trauma te obligó a convertirte, sino la mujer que eliges ser. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces te apoyaremos hasta que lo seas», respondió Rafael simplemente. «Pero tienes que seguir eligiendo, Carmela, cada día, cada hora si es necesario. Eliges la vida, eliges a Mateo y eliges a ti misma». Carmela miró la tarjeta en su mano, luego a las 3 personas que la rodeaban con amor y fe inquebrantable. Con manos temblorosas rasgó la tarjeta en pedazos. «Está bien», susurró. «Sigo peleando». La hermana Lucía la llevó de vuelta a la Casa de la Esperanza esa noche, donde se quedaría en el programa residencial por 2 semanas para mayor apoyo durante esta crisis. Cuando Rafael regresó a la panadería a las 3 de la madrugada, encontró a Mateo despierto sentado en las escaleras. «¿Está bien, mamá?», preguntó con voz pequeña. Rafael se sentó junto a él y lo abrazó. «Está peleando, Mateo, y mientras ella pelee, nosotros pelearemos con ella». Mateo asintió contra su pecho, y juntos vieron el amanecer desde las escaleras, 2 almas marcadas por la pérdida, pero aferradas a la esperanza. Pero la batalla apenas comenzaba.
y pronto descubrirían que algunos enemigos no vienen de afuera, sino de dentro del sistema diseñado para proteger. Capítulo 5. Cuando las heridas sangran, Carmela salió del programa residencial de la Casa de la Esperanza después de 2 semanas intensivas. Estaba más delgada, con ojeras profundas, pero había una claridad en sus ojos que no había estado allí antes. La lucha contra la adicción la había despojado de todas sus defensas, dejándola cruda y vulnerable, pero también auténtica por primera vez en años. Las visitas con Mateo se reanudaron, ahora bajo la supervisión informal del padre Julián. Carmela llegaba cada tarde a las 5, pasaba 2 horas con su hijo, jugando, ayudándolo con la tarea, contándole historias, y luego regresaba a su habitación en el barrio triste antes de que la tentación de la noche pudiera alcanzarla. Rafael observaba estos encuentros desde una distancia respetuosa, horneando pan en la cocina, pero manteniendo un oído atento. Veía cómo Mateo florecía con la presencia consistente de su madre, cómo Carmela se fortalecía con cada día de sobriedad y por primera vez en meses se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esto funcionaría. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Era un jueves por la tarde, el sol de octubre se filtraba a través de las ventanas de la panadería, creando patrones dorados en el piso de baldosas. Mateo estaba mostrándole a Carmela un dibujo que había hecho, una familia de 3 personas frente a una panadería, cuando la puerta se abrió. Entraron 2 personas, una mujer de unos 35 años con traje gris y portapapeles, y un hombre más joven con expresión seria. Ambos llevaban identificaciones colgadas del cuello. «¿Rafael Mendoza?», preguntó la mujer. Rafael salió de la cocina, limpiándose las manos en su delantal, un mal presentimiento asentándose en su estómago. «Sí, soy yo. Mi nombre es Diana Velázquez, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este es Santiago Moreno, trabajador social. Hemos recibido una denuncia sobre las condiciones de vida de un menor». El mundo de Rafael se detuvo. Miró hacia Carmela, cuyo rostro había palidecido completamente, luego a Mateo, quien observaba a los extraños con confusión y miedo creciente. «¿Una denuncia?», Rafael encontró su voz. «¿De qué están hablando?». Diana Velázquez consultó su portapapeles. «Se nos informó que un menor de edad, Mateo Rodríguez, de 8 años, está viviendo en condiciones inadecuadas con un hombre que no es pariente biológico ni tutor legal. También se alega que la madre biológica tiene problemas de adicción y no está apta para cuidar del menor». Carmela se puso de pie bruscamente, colocándose frente a su hijo en un gesto protector. «¿Quién los llamó?». Su voz temblaba con furia y terror. «¿Quién se atrevió?». «Las denuncias son anónimas, señora Rodríguez», respondió Santiago con voz neutral, pero no sin compasión. «Pero estamos obligados por ley a investigar cada una». Rafael sintió la sangre hervirle. Sabía exactamente quién había llamado. Mercedes, la vecina entrometida que había advertido sobre problemas, quien probablemente pensó que estaba haciendo lo correcto, pero que acababa de detonar una bomba en sus vidas cuidadosamente reconstruidas. «Mateo está perfectamente bien», dijo Rafael, esforzándose por mantener la calma. «Está alimentado, va a la escuela. Bueno, está estudiando en casa, tiene un techo sobre su cabeza y está rodeado de personas que lo aman». «Entiendo su posición, señor Mendoza», dijo Diana, su tono profesional pero no cruel. «Pero debe comprender que tenemos protocolos. Necesitamos evaluar la situación personalmente». «¿Evaluar?». Carmela dio un paso adelante, su cuerpo temblaba. «Mi hijo está feliz y sano por primera vez en años. Estoy en tratamiento, estoy limpia, estoy trabajando. ¿Qué más quieren?». Santiago habló por primera vez, su voz más suave que la de su colega. «Señora Rodríguez, nadie está cuestionando su amor por su hijo, pero debemos asegurarnos de que está en un ambiente seguro y estable. Necesitamos hacer algunas preguntas, ver la habitación donde vive y hablar con Mateo a solas». «¡No!»,
gritó Mateo de repente, aferrándose a su madre. «No voy a hablar con ustedes, no hice nada malo». El corazón de Rafael se partió al ver el terror en los ojos del niño. Era el mismo terror que había visto aquella primera tarde cuando Mateo lloraba en la calle. El miedo de un niño que había aprendido demasiado joven que el mundo era impredecible y peligroso. «Mateo», Rafael se acercó lentamente. «Nadie piensa que hiciste algo malo. Estos señores solo quieren asegurarse de que estás bien». «Pero yo estoy bien». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo. «Estoy feliz aquí contigo y con mamá. No quiero irme». Diana Velázquez intercambió una mirada con Santiago. En sus años de trabajo habían visto muchas situaciones, y esto claramente no encajaba en el perfil típico de abuso o negligencia, pero las reglas eran las reglas. «Señor Mendoza, señora Rodríguez», dijo Diana, «entiendo que esto es difícil, pero necesitamos proceder con la evaluación. Pueden estar presentes durante todo el proceso, pero debe completarse. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla burocrática». Diana y Santiago inspeccionaron la habitación de Mateo arriba de la panadería. Tomaron fotos, hicieron preguntas, examinaron la cocina, verificaron que hubiera comida adecuada, revisaron que el espacio fuera seguro. Entrevistaron a Mateo en la trastienda mientras Carmela y Rafael esperaban afuera, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Rafael podía ver a Carmela desmoronándose, sus manos temblaban violentamente, su respiración se volvía errática. Necesito aire», jadeó Carmela, corriendo hacia la puerta trasera. Rafael la siguió, encontrándola inclinada contra la pared del callejón, hiperventilando. «Van a llevárselo», sollozó. «Van a quitarme a mi bebé y todo será mi culpa. Por las drogas, por ser una mala madre, por todo». «Carmela, mírame». Rafael tomó sus hombros firmemente. «Respira. 1, 2, 3. Exhala». Otra vez. La guió a través de ejercicios de respiración que la hermana Lucía le había enseñado. Gradualmente, Carmela comenzó a calmarse. «No van a llevárselo», dijo Rafael con más confianza de la que sentía. «Pueden ver que está bien cuidado, que está feliz. Esto es solo un procedimiento». Pero ambos sabían que estaba mintiendo. El sistema de protección infantil no se trataba siempre de lo que era mejor para el niño. A menudo se trataba de lo que se veía mejor en el papel. Y en el papel, esta situación se veía irregular. Un niño viviendo con un anciano que no era familia, una madre con historial de adicción, ninguna documentación legal formalizando los arreglos. Cuando regresaron adentro, Diana y Santiago habían terminado su evaluación inicial. Mateo estaba sentado en una silla, sus ojos rojos pero secos, su expresión cerrada. Rafael reconoció esa mirada. El niño había aprendido a protegerse emocionalmente. «Señor Mendoza, señora Rodríguez», comenzó Diana, «hemos completado nuestra evaluación preliminar. La buena noticia es que no vemos señales de abuso físico o negligencia inmediata. Mateo está claramente bien alimentado y cuidado». Rafael sintió un destello de alivio, pero sabía que venía un pero. «Sin embargo», continuó Diana, «hay preocupaciones legítimas sobre la situación actual. Señora Rodríguez, entiendo que está en tratamiento por adicción, lo cual es admirable. Pero dado su historial y el hecho de que Mateo está viviendo con alguien que no es pariente ni tutor legal, necesitamos tomar medidas». «¿Qué tipo de medidas?», preguntó Carmela, su voz apenas un susurro. Santiago tomó la palabra, su expresión comprensiva pero firme. «Tenemos varias opciones. La primera es colocar a Mateo en un hogar de acogida temporal mientras evaluamos completamente la situación y mientras usted, señora Rodríguez, completa su programa de tratamiento». «¡No!», Carmela y Mateo gritaron simultáneamente. «La segunda opción», continuó Santiago, «es establecer un arreglo de tutela temporal legal. Si un familiar o alguien aprobado por el ICBF puede tomar custodia temporal,
Con visitas supervisadas para usted, señora Rodríguez, podríamos evitar el sistema de hogares de acogida. No tengo familia, dijo Carmela con voz rota. Mi familia me abandonó cuando quedé embarazada. No hay nadie. ¿Y el padre del niño? Desaparecido. Ni siquiera está en el certificado de nacimiento. Diana y Santiago intercambiaron miradas nuevamente. En ese caso, dijo Diana lentamente, necesitaremos proceder con la primera opción. Mateo será colocado en un hogar de acogida certificado mientras... Yo puedo ser su tutor temporal, interrumpió Rafael. Todos se volvieron hacia él. ¿Qué? Carmela lo miró con ojos enormes. Puedo convertirme en su tutor temporal legal, repitió Rafael, su voz ganando fuerza. Tengo un hogar estable, ingresos consistentes, espacio adecuado. Puedo proporcionarle todo lo que necesita mientras Carmela completa su tratamiento. Diana sacudió la cabeza. Señor Mendoza, aprecio su disposición, pero el proceso de convertirse en un tutor de acogida certificado toma meses. Hay verificaciones de antecedentes, entrenamiento obligatorio, inspecciones del hogar, evaluaciones psicológicas. Entonces comiencen el proceso hoy, dijo Rafael firmemente. Pero mientras tanto, no pueden hacer una excepción. Mateo está claramente feliz y seguro aquí. Arrancarlo de este ambiente y ponerlo con extraños sería traumático. Santiago miró a su colega, luego a Mateo, quien miraba a Rafael con tal esperanza y amor que era imposible ignorar. Hay una posibilidad, dijo Santiago lentamente. Un arreglo de custodia de emergencia informal, bajo supervisión estricta del ICBF. Tendríamos que hacer visitas semanales, Mateo tendría que reunirse con un psicólogo infantil mensualmente y cualquier señal de problema resultaría en colocación inmediata en un hogar de acogida. Acepto todas las condiciones, dijo Rafael sin vacilar. Señora Rodríguez, Diana se volvió hacia Carmela. Usted tendría que estar de acuerdo con esto formalmente, y sus visitas serían supervisadas hasta que complete su programa de tratamiento y demuestre 6 meses de sobriedad continua. Carmela miró a su hijo, quien la observaba con ojos suplicantes. Luego miró a Rafael, este anciano que había aparecido en sus vidas como un ángel cuando más lo necesitaban. Si esto mantiene a Mateo seguro y fuera del sistema, dijo con voz temblorosa, acepto, pero con una condición. Quiero que el padre Julián de la parroquia San Antonio supervise también. Confío en él. Diana y Santiago se consultaron en voz baja. Está bien, dijo finalmente Diana, pero esto es altamente irregular. Cualquier desviación del plan, y Mateo será removido inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, dijeron Rafael y Carmela al unísono. Los trabajadores sociales pasaron la siguiente hora preparando documentación temporal, estableciendo horarios de visitas y dando instrucciones. Cuando finalmente se fueron, prometiendo regresar en una semana para la primera visita de seguimiento, los tres se derrumbaron en las sillas, exhaustos emocional y físicamente. Mateo rompió el silencio. ¿Esto significa que puedo quedarme con don Rafael? Sí, mi amor, dijo Carmela, jalándolo hacia un abrazo. Puedes quedarte. ¿Y tú vendrás a visitarme todos los días? Todos los días que me permitan, prometió Carmela, besando su cabeza. Esa noche, después de que Carmela se fue y Mateo finalmente se durmió, después de horas de pesadillas y sobresaltos, Rafael se sentó en su viejo sillón con una taza de café frío que había olvidado beber. Había envejecido 10 años en un solo día. La realidad de lo que había aceptado comenzaba a asentarse. Había asumido la responsabilidad legal de un niño, había invitado al escrutinio gubernamental a su vida privada y había apostado todo en la recuperación de una mujer que apenas conocía. Pero cuando pensaba en la alternativa, Mateo, arrancado de la única estabilidad que había conocido, enviado a vivir con extraños, separado de su madre durante meses o años,
Sabía que había tomado la única decisión que podía vivir con ella. Su teléfono sonó. Era el padre Julián. Mercedes vino a confesarse esta tarde, dijo sin preámbulo. Está destrozada. Dice que ella llamó al ICBF pensando que estaba protegiendo a Mateo, pero ahora se da cuenta del daño que casi causa. Casi, dijo Rafael con voz cansada. La palabra clave es casi, Julián. Lo sé, y sé que estás furioso. Pero Rafael, necesitas perdonarla, no por ella, sino por ti. La amargura solo te envenenará. Rafael suspiró profundamente. No estoy listo para perdonar todavía. Tal vez algún día, pero no hoy. Está bien, dijo el padre Julián suavemente. El perdón es un proceso, no un evento. Pero recuerda, todas las personas en esta situación, tú, Carmela, Mateo, incluso Mercedes, están tratando de hacer lo que creen que es correcto. A veces, nuestras buenas intenciones causan dolor, pero eso no las hace menos sinceras. Después de colgar, Rafael subió las escaleras para revisar a Mateo una última vez. El niño dormía inquieto, murmurando en sueños. Rafael ajustó las cobijas y suavemente acarició su cabello. Te prometo, susurró, que pelearé por ti. Pase lo que pase, no dejaré que te lleven. Pero en el fondo de su corazón, Rafael sabía que algunas promesas estaban más allá de su control. El sistema era más grande que él, las reglas eran inflexibles, y el camino por delante sería el más difícil que había enfrentado en 20 años. La pregunta no era si habría más batallas, sino si tendrían la fuerza para seguir peleando cuando llegaran. Y en su habitación en el barrio triste, Carmela yacía despierta, mirando el techo, luchando contra la voz en su cabeza que le decía que un pequeño golpe la haría sentir mejor, que podría manejarlo, que nadie tenía que saber. Pero pensó en los ojos de Mateo cuando los trabajadores sociales mencionaron el hogar de acogida, en la forma en que Rafael había arriesgado todo por ellos, y en la mujer que quería ser en lugar de la mujer que el trauma la había obligado a convertirse. Agarró su teléfono y llamó a su patrocinadora de la Casa de la Esperanza. Hermana Lucía, soy Carmela, necesito hablar, ahora, porque la batalla contra la adicción nunca termina. Solo aprendes a pelear mejor, un día a la vez. Capítulo 6. La decisión imposible. Las semanas que siguieron a la intervención del ICBF trajeron una rutina estricta y vigilada. Cada jueves, Santiago Moreno aparecía puntualmente a las 3 de la tarde para su visita de supervisión. Inspeccionaba la habitación de Mateo, revisaba sus tareas escolares, hacía preguntas cuidadosas sobre cómo se sentía. Al principio, Mateo respondía con monosílabos, sus respuestas cuidadosamente medidas, como si una palabra equivocada pudiera destruir su mundo. Pero con el tiempo comenzó a relajarse cuando veía que Santiago no venía a llevárselo, sino genuinamente a asegurarse de que estaba bien. Carmela cumplía religiosamente con su programa en la Casa de la Esperanza. Las sesiones de terapia grupal habían evolucionado de ser un requisito a convertirse en su salvavidas. Escuchar las historias de otras mujeres, sus caídas, sus triunfos, sus días oscuros, le recordaba que no estaba sola en esta batalla. En una sesión particularmente intensa, la hermana Lucía les había pedido que identificaran el momento exacto en que perdieron el control. Para Carmela, fue una noche específica, hace 3 años. Mateo tenía 5 años, lloraba de hambre, y ella no tenía ni un peso en su bolsillo. Un hombre en el parque le había ofrecido dinero por un favor pequeño. Ella había dicho que no. Pero él le ofreció algo más, una pastilla que haría que el dolor desapareciera, que todo pareciera manejable. Pensé que sería solo una vez, confesó Carmela al grupo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo una vez para poder funcionar, para conseguir trabajo, para ser la madre que Mateo necesitaba. Pero una vez se convirtió en 2, 2 en 10, y 10 en una adicción que casi me costó a mi hijo. Gloria, la madre de 4 que había perdido la custodia de sus hijos, tomó la mano de Carmela. Pero aquí estás, peleando para recuperarlo.
Eso cuenta, Carmela, eso cuenta más de lo que crees. Rafael también tenía sus propias batallas. La certificación como tutor de acogida temporal requería 60 horas de entrenamiento. Cada martes y jueves por la noche, después de cerrar la panadería, asistía a clases sobre trauma infantil, desarrollo psicológico, manejo de comportamiento y primeros auxilios. A sus 65 años, algunos conceptos le costaban más que otros, pero estudiaba con la misma dedicación con la que había perfeccionado sus recetas de pan. Una noche, durante una sesión sobre el impacto del trauma en niños, la instructora, una psicóloga llamada Doctora Patricia Ruiz, proyectó una diapositiva que golpeó a Rafael como un puño en el estómago. Los niños que experimentan inestabilidad prolongada desarrollan un estado de hipervigilancia constante. Aprenden que el mundo es impredecible y peligroso, lo que puede llevar a problemas de apego, ansiedad y dificultad para confiar en adultos. Rafael pensó en Mateo, en cómo saltaba ante ruidos fuertes, en cómo acumulaba comida en su habitación por si acaso, en cómo preguntaba constantemente «¿Todavía puedo quedarme?», como si esperara que en cualquier momento le dijeran que se fuera. Después de la clase se acercó a la doctora Ruiz. «El niño que estoy cuidando muestra todos esos signos», dijo Rafael. «¿Cómo lo ayudo?». La doctora Ruiz lo miró con ojos compasivos. «Consistencia, señor Mendoza, es lo más importante. Los niños traumatizados necesitan saber que pueden confiar en que estarás ahí. No promesas grandes, sino pequeñas acciones consistentes todos los días. Y tiempo. Curar el trauma toma tiempo». «¿Y si no tenemos tiempo suficiente?», preguntó Rafael, verbalizando el miedo que lo atormentaba. «¿Y si el sistema decide que esto no está funcionando? Entonces habrás dado a ese niño algo invaluable», respondió la doctora. «Le habrás mostrado que hay adultos en el mundo que cumplen sus promesas, que lo aman incondicionalmente. Eso cambia el cerebro de un niño traumatizado más de lo que imaginas». Pero la verdadera prueba llegó en la 6ª semana. Era un sábado por la noche. Carmela había venido para su visita supervisada habitual, esta vez supervisada por el padre Julián, en lugar de un trabajador social oficial. Habían tenido una tarde hermosa, hicieron galletas juntos. Mateo le mostró cómo había aprendido a hacer trenzas de pan, y Carmela le leyó su libro favorito, Donde viven los monstruos. Cuando llegó la hora de que Carmela se fuera, abrazó a Mateo extra fuerte. «Te amo hasta la luna y de vuelta», susurró. «Yo también, mami», respondió Mateo. Carmela salió con el padre Julián, quien la acompañaba hasta la parada de bus, para asegurarse de que llegara segura a casa. Rafael cerró la panadería y subió con Mateo para la rutina nocturna. Pero 2 horas después, a las 11 de la noche, el teléfono de Rafael sonó. Era el padre Julián, su voz tensa con preocupación. «Rafael, Carmela nunca llegó a casa. La dejé en el bus, pero acabo de hablar con su casera. No ha aparecido». El estómago de Rafael se hundió. «¿Ya llamaste a su patrocinadora?». «La hermana Lucía está tratando de localizarla ahora. Pero Rafael, esta es su zona de consumo anterior. Si está allí...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Rafael pasó una noche insomne, su teléfono en la mano, esperando noticias. Cada escenario posible corría por su mente, cada uno peor que el anterior. ¿Había recaído? ¿Estaba herida? ¿La había encontrado su antiguo dealer? A las 4 de la mañana, mientras comenzaba su rutina de horneado por pura necesidad de mantener las manos ocupadas, su teléfono finalmente sonó. «Hermana Lucía, la encontramos, Rafael». La voz de la monja sonaba exhausta. «Está viva, pero no está bien». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está?». «En el Hospital San Vicente. Tuvo una sobredosis. Los paramédicos llegaron a tiempo. Gracias a Dios, pero fue muy cerca». Rafael se aferró al mostrador para mantener el equilibrio. «Voy para allá». «Rafael, espera, hay algo más que necesitas saber».
Cuando los paramédicos la encontraron, tenía una nota en su bolsillo, una nota suicida. El mundo de Rafael se inclinó en su eje. Carmela no solo había recaído, había intentado terminar con su vida. «Necesito verla», dijo con voz ronca. «Está sedada ahora, pero puedes venir. Solo prepárate, Rafael. Esto cambia las cosas». Rafael despertó a doña Mercedes, quien a pesar de su error anterior con el ICBF, seguía siendo una vecina confiable. Ella aceptó quedarse con Mateo mientras dormía. Rafael le dejó una nota al niño diciendo que tenía una emergencia de la panadería y estaría de vuelta para el desayuno. En el hospital encontró a Carmela en una habitación privada, su rostro pálido contra las sábanas blancas, tubos conectados a su brazo. La hermana Lucía estaba sentada junto a su cama, rezando el rosario en voz baja. «¿Qué pasó?», preguntó Rafael. Su voz apenas un susurro. La hermana Lucía le hizo señas para que se sentara. Según lo que pudimos reconstruir, después de que el padre Julián la dejó en el bus, se bajó 3 paradas antes de su casa. Fue directamente a su antigua zona de consumo. Compró heroína de su antiguo dealer, fue a un callejón y se inyectó todo de una vez. ¿Por qué? Rafael sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Estaba mejorando. Llevaba 8 semanas limpia. ¿Qué cambió? La hermana Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo. La nota suicida. Quizás esto lo explique. Con manos temblorosas, Rafael desdobló el papel y leyó la letra desordenada de Carmela. «A mi amado Mateo, perdóname. He intentado ser la madre que mereces, pero la verdad es que nunca podré serlo. Mi enfermedad es más fuerte que mi amor por ti, y eso me mata más que cualquier droga podría hacerlo. Don Rafael te dará la vida que yo nunca pude darte. Él es el padre que tu padre biológico nunca fue, el protector que yo fallé en ser. Confiándote a él, finalmente estoy haciendo algo bien como madre. No estés triste por mí. Estaré en paz finalmente, sin dolor, sin vergüenza, sin la constante batalla de querer vivir, pero no saber cómo. Te amaré desde cualquier lugar donde termine. Perdóname por no ser suficiente. Mamá». Rafael terminó de leer. Las lágrimas caían libremente ahora. Miró a Carmela durmiendo, esta mujer que había peleado tan valientemente, pero que finalmente había sido abrumada por demonios demasiado grandes. «¿El ICBF sabe sobre esto?», preguntó finalmente. La hermana Lucía asintió gravemente. «Diana Velázquez ya fue informada. Viene mañana para evaluar la situación. Van a quitarle a Mateo», dijo Rafael, no como pregunta, sino como declaración de hecho. «Probablemente», admitió la monja, «un intento de suicidio después de una recaída. En el papel se ve como si Carmela no estuviera apta para la maternidad. Pero estaba progresando», protestó Rafael. «Este fue un tropiezo, no un fracaso completo. Todos tienen días malos. Los trabajadores sociales no lo verán así», dijo la hermana Lucía tristemente. «Verán riesgo, y su trabajo es minimizar riesgo, no apostar en recuperaciones potenciales». Rafael se hundió en la silla, el peso de la situación aplastándolo. «¿Qué le digo a Mateo?». «La verdad», respondió la hermana Lucía. «Los niños siempre saben cuando les mienten. Dile que su madre está enferma, que la amas lo suficiente como para asegurarte de que reciba ayuda, y que pase lo que pase, tú estarás ahí para él». Carmela comenzó a moverse, sus párpados temblaron. Lentamente abrió los ojos, desorientada al principio, luego reconociendo dónde estaba. Cuando su mirada cayó sobre Rafael, nuevas lágrimas brotaron. «Lo siento», susurró con voz áspera. «Lo siento mucho». Rafael tomó su mano con gentileza. «Carmela, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste?». Ella cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «Porque vi el futuro claramente por primera vez. Vi que sin importar cuánto pelee, sin importar cuánto lo intente, siempre seré una amenaza para Mateo. Mi adicción, mi pasado, mi debilidad, él merece mejor que una madre rota». «Todos estamos rotos, Carmela», dijo Rafael con voz firme.
Yo he estado roto durante 20 años, pero roto no significa inútil, roto no significa sin valor. Pero ahora lo perdí, sollozó Carmela. El ICBF se lo llevará y será completamente mi culpa. Rafael quería contradecirla, prometerle que todo estaría bien, pero no podía mentir. La verdad era que probablemente tenía razón. Al día siguiente, Diana Velázquez llegó a la panadería con expresión grave. Santiago la acompañaba, luciendo más joven y menos seguro que de costumbre. Rafael ya había preparado a Mateo lo mejor que pudo. Le había explicado que mamá estaba muy enferma, que había tenido una emergencia médica y que los doctores la estaban ayudando. Mateo había escuchado con ojos enormes, sin hacer preguntas que probablemente tenía demasiado miedo de hacer. «Señor Mendoza», comenzó Diana, sentándose en la misma mesa donde habían tenido su primera conversación. «Me temo que vengo con noticias difíciles, dado el reciente intento de suicidio de la señora Rodríguez y su recaída. El ICBF ha determinado que Mateo no puede permanecer bajo el actual arreglo de custodia». Rafael sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», intervino Santiago con voz gentil, «que Mateo necesita ser colocado en un hogar de acogida certificado mientras se determina la custodia permanente. Usted puede continuar con su proceso de certificación, señor Mendoza, y si lo completa exitosamente, podría solicitar convertirse en su hogar de acogida formal. Pero por ahora se lo llevan», terminó Rafael, su voz quebrándose. Diana asintió, claramente incómoda con su rol. «Entiendo que esto es devastador, pero nuestra prioridad es la seguridad de Mateo. Con la madre biológica en crisis psiquiátrica y sin custodia legal establecida, no tenemos alternativa». «¿Cuándo?», preguntó Rafael, aunque ya sabía la respuesta. «Hoy», dijo Diana. «Tenemos una familia de acogida preparada. Son buenos, experimentados. Cuidarán bien de él». Rafael cerró los ojos, sintiendo 20 años de dolor, pérdida, y ahora esto, aplastándolo desde adentro. ¿Puedo al menos despedirme?» «Por supuesto», dijo Santiago. «Tómense el tiempo que necesiten». Rafael subió las escaleras con pasos pesados. Mateo estaba sentado en su cama, abrazando el oso de peluche que Rafael le había comprado la semana anterior. Cuando vio la expresión de Rafael, el niño supo. «¿Me van a llevar, verdad?», preguntó con voz pequeña. Rafael se sentó junto a él, jalándolo en un abrazo. «Sí, pequeño, pero solo temporalmente. Voy a terminar todo el papeleo, todas las clases, y luego voy a pelear para traerte de vuelta. ¿Me crees?». Mateo asintió contra su pecho, aunque ambos sabían que las promesas adultas a menudo se rompían. «¿Es por culpa de mamá? ¿Porque está enferma?». «No es culpa de nadie», dijo Rafael firmemente. «A veces la vida es injusta y complicada, pero quiero que recuerdes algo, Mateo. Tu mamá te ama más de lo que las palabras pueden expresar, y yo también te amo. Ese amor no desaparece solo, porque no podemos estar juntos por un tiempo». Empacaron las pertenencias de Mateo en una mochila. Ropa, libros, el oso de peluche y la foto que Rafael había tomado de ellos tres frente a la panadería. Cuando bajaron, Diana esperaba con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «¿Listo, Mateo?», preguntó con suavidad. Mateo miró a Rafael una última vez. «¿Prometes que vas a intentar traerme de vuelta?». «Con cada fibra de mi ser», prometió Rafael. «Esto no es adiós, es hasta pronto», observó desde la puerta mientras llevaban a Mateo al auto del ICBF. El niño presionó su rostro contra la ventana, las lágrimas dejando rastros en sus mejillas, una mano presionada contra el vidrio. Rafael levantó su propia mano en un gesto de despedida, manteniéndola allí hasta que el auto desapareció de la vista. Solo entonces se permitió colapsar, cayendo de rodillas en el umbral de su panadería, sollozando como no lo había hecho desde que enterró a su esposa e hija.
porque perder a Mateo no era solo perder a un niño, era perder su propósito, su redención, su segunda oportunidad de ser el protector que había fallado en ser 20 años atrás. Y esta vez no sabía si podría sobrevivir la pérdida. Capítulo 7. El pan de cada día, 6 meses después. La panadería El Aroma del Hogar abría sus puertas a las 6 de la mañana, como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. Las vitrinas seguían llenas de pan de bonos dorados, almojábanas perfectamente esponjosas y roscones recién horneados. Pero ahora, junto al pan tradicional, había pequeñas tarjetas escritas a mano. El pan de hoy fue hecho con amor por Rafael y Mateo. Rafael colocaba la última bandeja en la vitrina cuando escuchó la campanilla de la puerta. Se dio vuelta y sonrió. «Buenos días, Mateo». Justo a tiempo. Mateo, ahora de 9 años y un poco más alto, entró corriendo y se lanzó a abrazar a Rafael. El viejo panadero lo recibió con brazos abiertos, como había hecho cada día durante los últimos 3 meses, desde que finalmente, después de una batalla legal agotadora, había completado su certificación como padre de acogida y Mateo había regresado a casa. «¿Listos para hornear los pandequesos especiales?», preguntó Mateo con entusiasmo, ya amarrándose su delantal. «Siempre listo cuando tú estás aquí», respondió Rafael. Trabajaban en armonía, sus manos moviéndose en sincronía perfeccionada por meses de práctica. Rafael había enseñado a Mateo cada secreto de la panadería, cada truco para lograr la textura perfecta, la temperatura ideal. El niño aprendía con una dedicación que venía no solo del interés, sino del amor por el hombre que había luchado por él. Los primeros 3 meses después de que se llevaran a Mateo habían sido los más oscuros de la vida de Rafael desde la muerte de su familia. La panadería se sentía vacía, sus días perdieron significado, pero no se rindió. Completó las 60 horas de entrenamiento, pasó las verificaciones de antecedentes, sometió su hogar a innumerables inspecciones. El padre Julián había sido su roca durante ese tiempo, visitándolo diariamente, asegurándose de que comiera, rezando con él cuando las dudas amenazaban con consumirlo. Y Carmela había tenido su propio viaje de regreso desde el infierno. Después de su intento de suicidio, había sido trasladada a una unidad psiquiátrica por 30 días. Allí, finalmente había confrontado no solo su adicción, sino el trauma que la alimentaba. El abuso sexual que había sufrido de adolescente, el rechazo de su familia, años de vivir en supervivencia pura sin procesar el dolor. Cuando salió, se había inscrito en el programa residencial completo de la Casa de la Esperanza por 6 meses. Fue el período más difícil de su vida. Hubo días en que quiso rendirse, noches en que el dolor emocional era tan intenso que físicamente dolía respirar. Pero cada vez que quería abandonar, pensaba en Mateo, en Rafael, en la mujer que podría ser si solo seguía peleando un día más. La hermana Lucía había sido implacable, pero amorosa, empujándola a enfrentar cada demonio, cada vergüenza, cada herida no sanada. «El dolor que evitas es el dolor que te controla», le decía la monja. «Solo enfrentándolo puedes liberarte». Y lentamente, dolorosamente, Carmela comenzó a sanar. No perfectamente. La recuperación nunca era lineal. Tuvo deslices, días oscuros donde la tentación rugía tan fuerte que apenas podía pensar, pero aprendió a llamar a su patrocinadora, a usar las herramientas de terapia, a sentarse con la incomodidad en lugar de huir de ella. 6 meses después de su intento de suicidio, Carmela había completado el programa residencial con honores. Llevaba 182 días limpia, un logro que celebraba cada mañana al despertar. La campanilla de la puerta sonó nuevamente. Carmela entró, su rostro iluminándose al ver a su hijo. «¡Mami!». Mateo corrió hacia ella y ella lo levantó en un abrazo giratorio. «¡Mi amor hermoso!».
susurró Carmela contra su cabello. ¿Cómo estuvo la escuela ayer? Saqué 10 en el examen de matemáticas, anunció Mateo orgullosamente. Don Rafael me ayudó a estudiar. Carmela miró a Rafael sobre la cabeza de su hijo, sus ojos brillando con gratitud y algo más profundo, más complejo, respeto, cariño, la conexión de dos personas que habían caminado juntas por el fuego y sobrevivido. Gracias, articuló silenciosamente. Rafael asintió con una sonrisa. Las visitas de Carmela ya no eran supervisadas. Después de demostrar 6 meses de sobriedad continua, completar su programa de tratamiento y establecer un trabajo estable en la panadería, el ICBF había restaurado gradualmente sus derechos de visita. Ahora venía cada día, pasaba horas con Mateo y trabajaba medio tiempo en la panadería para pagar su alquiler y comenzar a ahorrar. El plan, cuidadosamente monitoreado por Santiago Moreno, quien se había convertido en un aliado inesperado, era que eventualmente Carmela recuperaría la custodia completa de Mateo. Pero no había prisa. Todos, Carmela, Rafael, el ICBF y especialmente Mateo, entendían que la estabilidad era más importante que la velocidad. Bueno, dijo Rafael, aplaudiendo sus manos llenas de harina. ¿Quién quiere ayudarme a hacer una nueva receta? Estoy experimentando con pan de plátano y arequipe. ¡Yo! Gritaron Mateo y Carmela al unísono. Luego rieron. Trabajaron juntos durante la mañana, una familia no convencional unida no por sangre, sino por algo más fuerte: elección, perdón y amor que había sido probado y refinado a través del sufrimiento. Doña Mercedes entró alrededor de las 10, como hacía cada día desde que había pedido perdón formalmente a Rafael 3 meses atrás. Había llorado en el umbral de la panadería, explicando que solo había querido proteger al niño, que nunca imaginó el dolor que causaría. Rafael la había perdonado, porque había aprendido que el perdón no era tanto sobre la otra persona como sobre liberar su propio corazón del peso de la amargura. «Buenos días, familia», saludó Mercedes alegremente, usando el término que todos ahora usaban sin ironía. «Buenos días, doña Mercedes», respondió Mateo. «¿Quiere probar nuestro nuevo pan de plátano? ¿Acaso alguna vez he rechazado algo que ustedes hagan?», dijo con una sonrisa. El padre Julián llegó al mediodía, como era su costumbre los sábados, para almorzar con ellos en la trastienda. Habían establecido esta tradición 3 meses atrás, una manera de mantener la estructura comunitaria que había sido tan crucial en su sobrevivencia. Mientras comían sancocho que Carmela había preparado esa mañana, el padre Julián observaba a los 3 con satisfacción. «¿Saben qué?», dijo finalmente. «Hace 6 meses, cuando todo parecía perdido, recé pidiendo un milagro. Pero lo que tenemos aquí no es un milagro en el sentido tradicional. Es mejor, es el resultado del trabajo duro, de personas imperfectas eligiendo amarse y apoyarse mutuamente a pesar de sus heridas». «Padre, está poniéndose sentimental», bromeó Rafael, pero sus ojos brillaban con emoción. «Déjame ser sentimental en mi vejez», respondió el sacerdote con una sonrisa. «Es uno de los pocos privilegios que tengo». Esa tarde, después de cerrar la panadería, los 3 caminaron al parque del barrio. Era un ritual que habían comenzado. Cada sábado, sin importar el clima, pasaban la tarde juntos haciendo algo normal, ordinario, construyendo memorias simples que reemplazaran las dolorosas. Mateo jugaba en los columpios, mientras Rafael y Carmela se sentaban en una banca cercana, observándolo. «¿Sabes?», dijo Carmela suavemente. «Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, limpia, trabajando, viendo a mi hijo feliz y seguro, no lo habría creído. Habría pensado que era una fantasía imposible. Pero aquí estás», dijo Rafael. «Aquí estamos», corrigió Carmela. «No podría haberlo hecho sin ti, Rafael. Literalmente me salvaste la vida, a mí y a Mateo». Rafael sacudió la cabeza.
Te salvaste a ti misma, Carmela. Yo solo sostuve la puerta abierta. Tú tuviste que elegir caminar a través de ella una y otra vez, incluso cuando cada parte de ti gritaba por rendirte. ¿Alguna vez tienes miedo?, preguntó Carmela, de que todo esto se desmorone, de que yo recaiga o que el ICBF cambie de opinión. Todos los días, admitió Rafael. Pero entonces, recuerdo que el miedo es solo la otra cara del amor. Tenemos miedo porque nos importa. Y prefiero vivir con miedo y amor que vivir sin sentir nada, como lo hice durante 20 años. Carmela tomó su mano arrugada entre las suyas. Eres un buen hombre, Rafael Mendoza. Espero que sepas eso. Soy un hombre roto que encontró propósito en ayudar a otra persona rota, respondió Rafael, y tal vez eso es suficiente. Mateo corrió hacia ellos, su rostro iluminado con alegría. ¡Miren! Aprendí a hacer una maroma en el columpio. ¿Vieron? Vimos, dijo Carmela, jalándolo en un abrazo. Eres increíble, mi amor. Mientras caminaban de regreso a la panadería, el sol se ponía pintando el cielo de Medellín en tonos de naranja y rosa. Mateo caminaba entre los dos adultos, sosteniendo una mano de cada uno, columpiándose ligeramente con cada paso. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Mateo de repente. «Sábado», dijo Rafael. «No, bueno, sí, pero también es el día que hace exactamente un año que nos conocimos, don Rafael. El día que lloré en la calle por pan y tú me diste mucho más». Rafael se detuvo, sorprendido de que el niño hubiera estado contando. Carmela también se detuvo, lágrimas llenando sus ojos. «¿Recuerdas eso?», preguntó Rafael con voz suave. «Recuerdo todo», dijo Mateo seriamente. «Recuerdo que tenía hambre y miedo. Recuerdo que pensé que nadie me ayudaría, y entonces tú apareciste. Y ahora somos una familia», dijo Carmela, su voz quebrándose con emoción. «No una familia normal», aclaró Mateo, «pero una familia verdadera. La maestra dice que la familia no es sobre la sangre, sino sobre quien está ahí cuando más los necesitas». De vuelta en la panadería, encontraron una sorpresa. Santiago Moreno estaba esperando afuera con un sobre manila. «Buenas tardes», saludó con una sonrisa genuina. «Tengo documentos para ustedes». Los tres intercambiaron miradas nerviosas. Los documentos oficiales usualmente significaban problemas. Santiago debió notar su aprensión porque rápidamente agregó: «Son buenas noticias. Las mejores, de hecho». Entraron a la panadería y Santiago colocó el sobre el mostrador. Después de 6 meses de evaluación continua, el ICBF ha determinado que la situación actual es estable y beneficiosa para Mateo. Señora Rodríguez, sus derechos parentales han sido completamente restaurados. Y señor Mendoza, su estatus como padre de acogida ha sido aprobado permanentemente. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Carmela con voz temblorosa. «Significa que pueden decidir juntos qué es mejor para Mateo sin supervisión del Estado. Si quieren que continúe viviendo con el señor Mendoza durante la semana y con usted los fines de semana, pueden. Si quieren que viva con usted completamente, pueden. La decisión es suya como familia». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmela. Rafael parpadeaba rápidamente, tratando de controlar sus propias emociones. Mateo miraba entre los adultos, tratando de entender completamente lo que esto significaba. «¿Entonces nadie nos va a separar?», preguntó finalmente. «Nadie», confirmó Santiago. «Oficialmente son una familia. No convencional, pero familia al fin». Después de que Santiago se fue, los tres se quedaron en silencio por un momento, el peso de esta nueva libertad asentándose sobre ellos. «¿Qué quieres hacer, Mateo?», preguntó finalmente Carmela. «¿Dónde quieres vivir?». Mateo pensó cuidadosamente. «Puedo vivir aquí con don Rafael durante la semana porque está cerca de la escuela y contigo los fines de semana, pero también quiero que tú sigas viniendo a la panadería todos los días porque me gusta cuando trabajamos juntos». Carmela miró a Rafael, quien asintió con una sonrisa. «Me parece perfecto», dijo Carmela. «A mí también»,
agregó Rafael. Esa noche, después de acostar a Mateo, Rafael y Carmela se sentaron en la cocina de la panadería con tazas de chocolate caliente, el mismo que Rafael había preparado para Mateo aquel primer día hace un año. ¿Recuerdas cuando te dije que Mateo me dio una razón para seguir amasando pan?, dijo Rafael. Lo recuerdo, respondió Carmela. Bueno, quiero que sepas que ustedes dos me dieron mucho más que eso. Me dieron una segunda oportunidad de ser padre, de importar, de amar sin miedo. Durante 20 años después de perder a mi familia, solo existí, pero ustedes me enseñaron a vivir nuevamente. Y tú nos enseñaste que el amor no tiene que ser perfecto para ser real, dijo Carmela. Que las personas rotas pueden crear algo hermoso juntas. Levantaron sus tazas en un brindis silencioso, por supervivencia, por familia, por segundas oportunidades. 6 meses más tarde, la panadería El Aroma del Hogar expandió sus operaciones. Con la ayuda de un pequeño préstamo del banco y la gestión del padre Julián, Rafael contrató a 2 personas más. Gloria, de la Casa de la Esperanza, quien había recuperado la custodia de 2 de sus 4 hijos y necesitaba trabajo estable, y un joven de 18 años del barrio que había estado en riesgo de unirse a una pandilla, pero que descubrió pasión por la panadería. Pero el cambio más significativo era el nuevo programa que Carmela había propuesto, Pan con Propósito. Cada sábado, la panadería ofrecía clases gratuitas de panadería para niños del barrio, especialmente aquellos de familias en situaciones difíciles. Mateo era el asistente principal, enseñando a otros niños con el mismo entusiasmo con que Rafael le había enseñado a él. El pan es más que comida, le decía Mateo a los niños más pequeños, repitiendo las palabras de Rafael. Es amor que puedes saborear. Una tarde, mientras observaban a Mateo enseñar a una niña de 7 años cómo amasar, Carmela le susurró a Rafael. ¿Ves eso? Ese es el ciclo rompiéndose. Ese es el trauma transformándose en sanación. Ese es un niño que fue salvado ahora salvando a otros. Rafael asintió, demasiado emocionado para hablar, porque al final esa era la verdadera lección. El amor multiplica. Un acto de bondad hacia un niño llorando en la calle se había expandido en ondas que tocaban docenas de vidas. La decisión de dar más que pan, de dar tiempo, paciencia, fe y amor incondicional, había creado una familia donde no existía ninguna. Había sanado heridas que parecían imposibles de curar y había transformado una panadería ordinaria en un hogar de esperanza. Rafael tenía ahora 66 años. Su cabello era más gris, sus manos temblaban un poco más por las mañanas y sus rodillas protestaban cada vez que subía las escaleras. Pero cuando miraba alrededor de su panadería, a Carmela atendiendo clientes con una sonrisa genuina, a Mateo enseñando a otros niños, a Gloria encontrando dignidad en el trabajo honesto, a toda una comunidad tejida junta por hilos de compasión, sabía que los últimos 2 años habían sido los más significativos de su vida. Elena y Lucía siempre tendrían un lugar especial en su corazón. El dolor de su pérdida nunca desaparecería completamente. Pero había aprendido que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar, que honrar a los que perdimos no significa cerrar nuestro corazón a nuevos amores, sino abrirnos aún más en su memoria. Una noche, después de cerrar la panadería, Rafael subió al pequeño santuario que mantenía en su apartamento. Fotos de Elena y Lucía junto a nuevas fotos de Mateo y Carmela. Gracias, susurró a las fotos de su esposa e hija, por enviarme a ese niño, por darme otra oportunidad. Espero que estén orgullosas. Y mientras el aroma del pan del día siguiente comenzaba a llenar la cocina preparándose para el horneado matutino, Rafael Mendoza se durmió en paz, sabiendo que su vida, después de todo, había tenido propósito.
Porque al final todos necesitamos lo mismo. Alguien que nos vea cuando estamos invisibles, que nos alimente cuando tenemos hambre, no solo de pan, sino de amor, dignidad y esperanza, y que nos recuerde que sin importar cuán rotos estemos, siempre vale la pena pelear por la conexión humana. El niño había llorado en la calle por un pan. El desconocido le dio una familia. Y juntos crearon un legado que alimentaría almas hambrientas mucho después de que el último pan de bono se horneara. Fin.